La forja de Tornaven despertó antes que el pueblo, mucho antes de que se abrieran las contraventanas o crujieran las cartas en los caminos de piedra. El sonido de martillo golpeando el yunque resonaba en tonos limpios y mesurados, constantes como un latido. La gente decía que la forja cantaba, y era cierto. No fuerte, no salvajemente, sino con propósito. Cada golpe llevaba una intención. Cada pausa significaba pensamiento. Y en el centro de todo estaba el herrero. El hollín se extendía y se concentraba, moldeando el metal como otros hombres moldean las palabras. Cal había crecido en este calor, en este humo, en este ritmo. La forja había pertenecido a su padre y a su padre antes que a él. Y en algún momento del camino, Cal había aprendido que el hierro era honesto. Resistía cuando se le apresuraba, se ablandaba cuando se le trataba con paciencia y revelaba sus efectos solo a quienes prestaban atención. Las personas, en cambio, eran impredecibles. Decían una cosa y los hombres otra. Ocultaban lo que importaba. El acero nunca mentía. Estaba terminando una espada larga cuando la luz cambió. Al principio, Cal pensó que una nube había tapado el sol. Entonces la sombra se movió, extendiéndose por el suelo de la forja, absorbiendo chispas y resplandor a partes iguales. Levantó la vista, molesto por la interrupción, y se encontró contemplando una figura que hacía que el aire se sintiera más pesado. Llenó la puerta. El comandante orco tuvo que agacharse para entrar, sus anchos hombros rozando el marco. La armadura, marcada y desgastada, parecía haber sobrevivido a 100 batallas y pedir más. Su piel era de un verde intenso, más oscura en los brazos, donde viejas cicatrices se ramificaban como raíces bajo la corteza. Los colmillos se curvaban hacia arriba desde su mandíbula, pulidos y lisos, reflejando la luz de la forja. Sus ojos, ámbar con destellos verdes, eran agudos, inquisitivos, sin miedo. Mara Trigata. ¿Eres el herrero?, preguntó. Su voz era tranquila, firme, la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. Sí, dijo Cal demasiado rápido. Se limpió las manos en el delantal y solo logró mancharse las palmas de hollín. Ah, sí, Cal. Dio un paso adelante y la forja se sintió repentinamente más pequeña. Por encima del hombro, sacó un hacha de batalla. El arma era enorme, de doble hoja, grabada con dibujos fluidos que parecían casi vivos. La colocó en su banco de trabajo con sorprendente cuidado, aunque la madera crujió bajo su peso. «Hay que afilarla», dijo. Cal levantó el hacha, comprobando su equilibrio por costumbre. Frunció el ceño. El peso era perfecto. La empuñadura se desgastaba justo donde descansarían las manos de un guerrero. Pasó el pulgar cerca del filo con cuidado, con respeto, y sintió una hoja que aún podía partir hueso. «Es un trabajo excelente», dijo lentamente. «El filo está apenas desgastado». Quien quiera que forjó esto sabía exactamente lo que hacía. Ella lo observó con expresión indescifrable. «Está desafilada», dijo. Cal dudó. Discutir con un cliente era un mal negocio. Discutir con un comandante orco parecía una muestra de falta de instinto de supervivencia. Él asintió. «Puedo tenerla lista mañana por la noche». «Bien». Ella no se fue. Se quedó allí observándolo, siguiendo con la mirada cada movimiento mientras se dejaba el hacha a un lado y atizaba el fuego. El silencio se prolongó, denso e incómodo. Cal se removió, consciente de repente de lo ruidosa que era la forja, de lo pequeño que se sentía bajo su mirada. «¿Hay algo más?», preguntó. No, aún así se quedó. Finalmente, se giró hacia la puerta. Al salir, se detuvo, apoyando una mano brevemente en el marco. «Greca», dijo. «Mi nombre». «Lo recordaré», respondió Cal. «Comandante». Miró hacia atrás una vez. Solo Gria. Entonces se fue, dejando tras de sí el aroma a aceite de cuero, aire frío y algo más afilado, más limpio, como a pino después de la lluvia. Cal se quedó mirando el hacha mucho después de que la puerta se vaciara. Negó con la cabeza, sintiéndose tonto. Los comandantes orcos no se quedaban en las forjas sin motivo, y el motivo era simple: armas. Eso era todo lo que era esto: negocios. Levantó el hacha y regresó a su trabajo, sin darse cuenta de que algo mucho más peligroso que una hoja sin filo acababa de entrar en su vida. Y ya había pasado por alto el primer indicio. Grea regresó 2 semanas después, y esta vez Cal notó el sonido de su llegada antes de notarla. La puerta de la forja no crujió ni se cerró de golpe cuando la empujó. Vaciló a quejarse suavemente bajo la cuidadosa presión de alguien mucho más fuerte de lo que parecían intentar ser.
Cal levantó la vista del yunque con el ceño fruncido, ya buscando su trapo, y sintió la misma extraña opresión en el pecho que no había podido explicar desde su primera visita. Ella se quedó de pie en la puerta de nuevo. La armadura estaba cubierta de polvo del camino, las trenzas atadas con más fuerza que antes. Esta vez no llevaba ningún arma a la espalda. Tenía las manos vacías. «Pasaba por aquí», dijo. Cale parpadeó. «Pasaba por aquí». No tenía sentido. La forja se encontraba en el límite de refugio de espinas, lejos de las rutas del norte que solían tomar las patrullas orcas. Aún así, asintió, porque asentir era más fácil que hacer preguntas que no estaba seguro de querer responder. «¿El hacha aguantó bien?», preguntó, señalando la pared donde colgaban las armas terminadas. «Sí», dijo Grea. Cortés limpios. «Sin arrastre. Eso está bien», respondió Cal, aliviada. «Si alguna vez te fijas, yo sí», lo interrumpió con suavidad. «Por eso volví». Él sonrió, pequeño y orgulloso. «Eres bienvenido cuando quieras». Entró, moviéndose lentamente, como si conociera el espacio en lugar de invadirlo. Su mirada recorrió las paredes, las herramientas, las viejas marcas de quemaduras que contaban la historia de la forja mejor que las palabras. Se detuvo cerca del yunque, observándolo trabajar en silencio mientras calentaba un trozo de acero. El brillo se reflejaba en sus ojos. «¿Trabajas solo?», observó. «Sí, siempre lo has hecho». Cal levantó el acero, lo colocó sobre el yunque y golpeó. La nota sonora llenó el espacio. «Me gusta el silencio». Grea asintió. «El silencio es raro». Se quedó durante horas, no observando distraídamente, sino atentamente, siguiendo con la mirada el ritmo de sus brazos, las pausas cuidadosas entre golpes, la forma en que se inclinaba. Su cabeza para escuchar el metal en lugar de mirarlo. Cuando templó el acero, el vapor rugió entre ellos, y por un instante, su silueta se desdibujó tras la nube como un recuerdo. Hizo preguntas, simples al principio. ¿Cuánto tiempo llevaba forjando? ¿Quién le enseñó? ¿Por qué prefería este tipo de acero a aquel? Cal respondió con naturalidad, relajándose sin darse cuenta, explicando el calor, el equilibrio y la paciencia. No se dio cuenta de que ella nunca preguntaba por precios ni plazos. Cuando el sol se puso y la forja se oscureció, finalmente se giró hacia la puerta. «Volveré», dijo. «¿Para qué?», preguntó Cal sin pensar. Hizo una pausa, observándolo. «Ya veremos». Tras irse, la forja se sintió extrañamente vacía. Cal trabajó más tarde de lo habitual esa noche, con el martillo resonando en la oscuridad, diciéndose a sí mismo que no era nada, solo un cliente dedicado, solo un comandante orco interesado en la buena artesanía. Pero cuando regresó, 3 semanas después con una espada que no necesitaba reparación, y luego otra vez con una daga perfectamente equilibrada, Cal seguía sin entender por qué seguía volviendo. Solo que, de alguna manera, había empezado a esperarla, y esa expectativa ya había empezado a cambiarlo. El primer regalo apareció sin ceremonia, lo cual era apropiado porque Cal casi lo pasa por alto. Lo encontró una mañana mientras limpiaba su banco de trabajo, entre una pila de metal, virutas y las viejas tenazas de su padre. Una pequeña talla, no más grande que su pulgar, un lobo de hierro, de líneas nítidas y deliberadas, con una postura alerta, como si custodiara algo invisible. Le dio vueltas en la mano, impresionado a pesar suyo. La artesanía era cuidadosa, paciente, no algo hecho con prisas. Grea llegó más tarde, agachándose por la puerta con su habitual presencia silenciosa. Esta vez llevaba una lanza, aunque Cal pudo ver a simple vista que estaba impecable. Dejó el arma a un lado y levantó la talla. «¿Es tuya?», preguntó. «Sí», dijo ella simplemente. «Está bien hecha», continuó Cal, genuinamente impresionado. «Las líneas son limpias y equilibradas. Además, la hiciste tú mismo». Ella asintió. «Es para proteger». «Qué considerado», respondió con una sonrisa relajada. «Lo guardaré aquí entonces». Lo colocó en el estante junto a una colección de herramientas antiguas y baratijas medio olvidadas, sin notar cómo la mirada de ella lo seguía, ni cómo sus hombros se tensaban un instante antes de relajarse. Siguieron más regalos. A continuación, una pequeña bolsa de hojas secas, con olor a pino y humo. Algo fuerte y reconfortante. «Té de montaña», explicó Greer. «Bueno para las mañanas frías». «Lo guardaré para el invierno», dijo Cal, colocándolo cuidadosamente junto a la talla del lobo. Luego vino una pulsera de cuero,
gruesa y resistente, estampada con un símbolo que Cal no reconoció. Admiró las costuras, los bordes biselados, las horas de trabajo claramente invertidas en ella. «Excelente artesanía», dijo con sinceridad. «¿Tú lo haces?» «Sí». «Impresionante», respondió, colocándola con las demás. «Debería montar una buena exposición». Grea no dijo nada. Su mirada se detuvo en su muñeca, vacía, antes de volver a mirarla. El fuego de la forja. Cada visita seguía el mismo patrón. Ella traía algo. Él lo aceptaba con amabilidad. Ella se quedaba más tiempo. Él nunca cuestionaba por qué. Hablaba de metal, calor y equilibrio, mientras ella escuchaba como si cada palabra importara. Cuando se iba, la forja se sentía más silenciosa, más fría. Otros lo notaron. La hija del panadero se quedaba cerca de la ventana con más frecuencia. El viejo Mary chasqueaba la lengua y negaba con la cabeza cuando Grea pasaba, pero Cal no veía nada. Para él, los regalos eran solo objetos. Considerados, sí, pero objetos al fin y al cabo. No sabía que cada objeto era una declaración. No sabía que en la tradición orca, las prendas de protección significaban devoción, el té compartido significaba intimidad, y el cuero artesanal, llevado cerca de la piel, significaba intención. Solo sabía que su estante se estaba llenando, y que Grea seguía volviendo. Ocurrió en un día tan común que Cal más tarde se preguntaría cómo algo tan importante podía nacer de tan silenciosa nada. La forja estaba cálida pero no sofocante. El fuego firme, el tipo de día donde metal se comportaba exactamente como debía. Grea estaba de pie cerca de la pared, observándolo trabajar en un hacha de batalla que, según ella, había perdido el filo. Aunque Cal sabía que no era así, hacía semanas que había dejado de cuestionar sus razones. Algunas cosas simplemente eran. Mientras el hacha se calentaba en las brasas, Cal se encontró con las manos desocupadas y una tira de chatarra demasiado pequeña para cualquier propósito real. Normalmente, la habría tirado a un lado sin pensarlo. En cambio, la giró entre los dedos, sintiendo su peso, su potencial. La presencia de Greer llenó la forja de una energía extraña y serena, concentrada, paciente, expectante de una manera que no podía definir. Hacía que sus manos se sintieran inquietas, creativas. Acercó la chatarra al fuego. El hierro se ablandó rápidamente, brillando con un rojo apagado. Cal trabajó sin un plan, dejándose guiar por el instinto como siempre lo hacía cuando no pensaba, cuando simplemente creaba. El martillo resonó suavemente mientras moldeaba finos pétalos, creando curvas donde antes no las había. Dobló un tallo, añadió diminutas espinas, cada una no más grande que un grano. De arena, el tiempo desapareció. La forja se redujo a calor, sonido y movimiento. Cuando finalmente retrocedió, le sorprendió lo que reposaba sobre el yunque. Una rosa, pequeña, imperfecta, con pétalos desiguales y oscurecidos por el fuego. Cada uno templado en un tono de gris ligeramente diferente. Era frágil como el hierro rara vez lo era, y hermosa como las armas nunca necesitan serlo. Cal la giró a la luz, entrecerrando los ojos con ojo crítico. «Vaya», murmuró, «ha salido mejor de lo esperado». Grea se había quedado inmóvil. No se había dado cuenta de que lo observaba. No había sentido cómo se agudizaba su atención al ver la figura tomar forma. Cuando levantó la vista y la miró a los ojos, había algo allí que no reconoció. Con los ojos abiertos, la respiración contenida, casi asustado. «Esto es una tontería», dijo con una breve carcajada. «Solo chatarra». Le ofreció la rosa sin pensar. «Toma, puedes quedártela si quieres. Si no, la tiro de vuelta a la basura». «¿Para mí?», preguntó en voz baja. «Claro», dijo Cal. «Hago cosas así cuando pienso. Me ayuda a mantener las manos ocupadas». Grea la tomó lentamente, como si temiera que un movimiento repentino pudiera romper el momento. Sus dedos se cerraron alrededor de la rosa con increíble cuidado, con una fuerza contenida tan absoluta que a Cal se le encogió el pecho por razones que no pudo explicar. En su enorme palma, la flor parecía absurdamente pequeña. «Es hermosa», susurró. Cal sonrió, avergonzado. «No es nada, de verdad». Sus dedos se cerraron protectoramente alrededor de ella. No discutió, no dio explicaciones. Solo asintió una vez, firme y decidida, como un guerrero aceptando un juramento. Y Cal volvió a su trabajo, sin darse cuenta de que acababa de entregar algo mucho más peligroso que una espada. Porque para ella, la rosa de hierro no era chatarra. Lo era todo.
La forja siempre había sido un lugar de ruido, acero resonante, fuego rugiente, agua silbante. Pero últimamente había empezado a zumbar con un sonido diferente. No algo que Cal pudiera oír con exactitud, pero algo que sentía la forma en que la gente se detenía fuera de la puerta, en la forma en que las conversaciones se interrumpían cuando Grea entraba, en la forma en que los ojos la seguían cada vez que salía. Thornhaven lo notó mucho antes que él. El viejo Merrick lo notó más que nadie. Clic, 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 murmuró el anciano una tarde mientras arrojaba un saco de carbón al contenedor con una fuerza innecesaria. O el regreso del comandante, que no levantó la vista de la espada que estaba puliendo. Es una buen cliente, resopló Merrick. Un buen cliente no trae un arma perfecta 3 veces al mes. Eso solo significa que valora la calidad, respondió Cal. O Merrick dijo lentamente. Soy agudo, LT valora. Cal rió brevemente con desdén. Te estás imaginando cosas. ¿Lo soy? Merrick chasqueó la lengua de nuevo, mirando hacia la puerta donde Grea estaba, observando a Cal trabajar con silenciosa concentración. Es curioso cómo pasa por delante de 2 forjas más cercanas para llegar aquí. Es curioso cómo se queda incluso cuando no hay nada que arreglar. Grea no la interrumpió. Nunca lo hacía. Simplemente se quedó allí, con las manos entrelazadas a la espalda, la armadura reflejando la luz de la forja, siguiendo a Cal con la mirada como si fuera lo único que valiera la pena mirar en la habitación. La hija del panadero fue menos sutil. «¿Le gustas?», susurró Elena una tarde, mirando por la ventana con la intensidad de quien observa una historia desarrollarse en tiempo real. Cal frunció el ceño. ¿Quién? Elena lo miró como si acabara de admitir que no podía leerla. ¿El orco? Obviamente. Es una clienta. Elena gimió suavemente. Nadie le lleva regalos a un herrero solo porque le gusten sus precios. Son fichas, dijo Cal, a la defensiva sin saber por qué. Cosas culturales. Sí, espetó Elena. Cultura del cortejo. La palabra sonó mal, pesada, incómoda. Esa noche, después de que Greg se fuera, Cal se quedó solo en la forja, mirando el estante, la talla del lobo, el té, el brazalete, la rosa de hierro, cuidadosamente colocada donde no se dañara. Cogió la rosa, dándole vueltas lentamente entre los dedos. Todavía estaba caliente, a pesar de no haber estado cerca del fuego en semanas. Solo objetos, murmuró. Pero por primera vez, la idea no le sentó bien. La forja susurraba a su alrededor, llena de ecos de conversaciones que no había entendido, miradas que no había cuestionado, silencios que no había escuchado. Afuera, el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el suelo. Cal volvió a dejar la rosa en el estante y regresó a su trabajo, golpeando el acero con el martillo con practicada certeza. No se dio cuenta de que la verdad ya lo golpeaba con fuerza. El día en que todo se rompió fue normal en todos los sentidos. El cielo estaba pálido, el aire fresco, el fuego de la forja firme y obediente. Grea llegó con una lanza sobre el hombro, con el asta recta, la hoja limpia, el peso perfecto. Cal supo en cuanto la vio que no pasaba nada. De todos modos, se le encogió el estómago. La recogió, la giró una vez, luego 2 veces, más para evitar su mirada que para inspeccionar el arma. La verdad le oprimía las costillas, pesada e insistente. Todos los susurros y las advertencias a medias comprendidas se unieron en su mente. Grea, dijo demasiado rápido. Tus armas siempre están bien. Se puso rígida. Lo sé, dijo con cuidado. Quiero decir, tragó saliva. Thor me habló de los regalos. Sobre el cortejo. Durante un largo instante, Grea no se movió. La forja pareció contener la respiración. Incluso el fuego crepitaba más suavemente, como si temiera entrometerse. Ya veo, dijo al fin. No lo sabía, se apresuró a añadir Cal. Debería haberlo sabido. Es que no entiendo a la gente como entiendo el acero. No me di cuenta de lo que me pedías. Apretó la mandíbula. Sus colmillos captaron la luz mientras se giraba ligeramente, como si enfrentarlo de lleno requiriera más fuerza de la que tenía. Y ahora preguntaba. Cal abrió la boca, la cerró. La respuesta se negaba a tomar forma. No sabía lo que sentía. No del todo. Solo sabía que todo se sentía mal y frágil, como metal recalentado a punto de quebrarse. No lo sé, dijo. Ya basta. Grea sintió una vez, brusco y definitivo. Entonces no lo sabes. Dejó la lanza, intacta, y se giró hacia la puerta. El movimiento fue preciso, controlado,
La forma en que un guerrero se retira cuando quedarse le costaría demasiado. No volveré, dijo. Espera, espetó Cal, dando un paso al frente. No se dio la vuelta. Encontró a otro cliente, herrero, y luego se fue. La forja se sentía increíblemente grande en su ausencia. El silencio se cernía sobre ella, denso y sofocante, roto solo por el sordo crujido de las brasas al enfriarse. Cal se quedó allí, mirando la puerta por la que ella desapareció, la lanza aún descansando en su banco de trabajo, perfecta, innecesaria, abandonada. Pasaron los días. El martillo seguía sonando. El fuego seguía ardiendo. Los clientes seguían entrando y saliendo, pero la forja había perdido su calor. Cada golpe resonaba demasiado largo, demasiado hueco, como si el sonido buscara algo que ya no respondía. Por la noche, Cal permanecía despierto escuchando el silencio que ella había dejado atrás. Finalmente, comprendiendo que lo más afilado que jamás había traído a la forja no era una espada, era su ausencia, y cortaba más profundo que cualquier acero. La comprensión no llegó de golpe. Se deslizó lentamente, como el frío que se filtra a través de la piedra, asentándose en los huesos de Cal hasta que ya no pudo fingir que no estaba allí. La forja aún sonaba cada mañana. El martillo seguía golpeando con precisión, pero algo en su interior se había vuelto quebradizo. Se encontró mirando la puerta con más frecuencia que el yunque, atento a pasos que nunca llegaban. El estante se volvió insoportable. La talla del lobo lo observaba con silenciosa acusación. La bolsita de té seguía sin abrir. Un fuego débil pero persistente. El brazalete yacía donde lo había dejado, de cuero, oscuro y sin usar, y el hierro se elevó. No podía mirarlo mucho tiempo sin que algo se opusiera dolorosamente en su pecho. No eran objetos. Eran frases que nunca se había molestado en leer. El viejo Merrick lo notó. Por supuesto. Clic, 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 murmuró el anciano mientras Cal golpeaba un trozo de acero mucho más fuerte de lo necesario. Estás golpeando ese metal como si te hizo daño personalmente. Cal no respondió. No. Oh, Common Daniel Timmerman, continuó Merrick. Es una pena. Está ocupada, dijo Cal, aunque no tenía ni idea de si era cierto. Ocupada haciéndose matar, por lo que he oído. Las palabras cayeron como un mazazo. Esa noche, Cal finalmente tomó el brazalete del estante. Lo giró entre sus manos, trazando el símbolo quemado del clan con el pulgar. 3 días de trabajo, dijo Sheep. 3 días pensando en él mientras él solo pensaba en los bordes y el equilibrio. Se lo puso en la muñeca. Encajaba a la perfección. El sueño lo abandonó después de eso. Se quedó despierto repasando cada conversación, cada silencio, cada momento en que había confundido paciencia con profesionalismo. ¿Te sientes solo?, preguntó ella. No curiosidad, sino preocupación. Pensé que podrías usarlo. No una sugerencia, sino una esperanza. Comprenderlo dolió más que cualquier rechazo. Cuando llegó a Soenhaven la noticia de que Grea se había ofrecido como voluntaria para patrullar en solitario la frontera norte, algo dentro de Cal finalmente se quebró. Misiones imprudentes, territorio peligroso, el tipo de decisiones que tomaban los guerreros cuando ya no les importaba sobrevivir. Comprendió entonces lo que significaba su silencio. La comprensión llegó con arrepentimiento, agudo y despiadado. Y por primera vez en su vida, Cal se dio cuenta de que algunos errores no podían corregirse a menos que estuviera dispuesto a dejar la forja atrás e intentarlo. Cal nunca imaginó un día en que la forja permanecería en silencio porque él así lo había elegido. Sin embargo, la mañana en que decidió irse, el yunque estaba frío, las brasas intactas, y el peso familiar del martillo se sintió más pesado que nunca en sus manos. Recorrió la forja lentamente, rozando con los dedos las paredes ennegrecidas y los bancos de trabajo deteriorados, memorizando un lugar que había definido toda su vida. Allí era donde comprendía el mundo, y ya no era suficiente. Cerró con llave la puerta. El sonido resonó de forma extraña en la calle tranquila. Empacar le llevó minutos. Arrepentirse le llevó horas. Metió comida en una bolsa sin pensar. Olvidó la mitad de lo que necesitaba.